Javier y yo protagonizamos una serie con dos protagonistas masculinos. Ese año, ambos éramos nuevos en la industria. Gracias a esa serie, nos volvimos famosos de la noche a la mañana. Aunque el futuro parecía brillante, ninguno de los dos logró salir del personaje. Después de terminar el rodaje, seguíamos atrapados por los sentimientos de la historia. Así comenzó una breve relación secreta. Fue breve porque, justo cuando la serie estaba en su punto más popular, Javier me dijo: Luis, ya salí del personaje. Cuando nos volvimos a ver, Javier ya era una superestrella consolidada. Y yo, después de años retirado, era un artista desconocido intentando volver. Me reencontré con Javier 5 años después, en una pequeña reunión. Era el cumpleaños de la directora Sofía, quien nos había dirigido en nuestra primera serie, y fui invitado a su fiesta. 5 años cambiaron muchas cosas. Sofía bebió un poco más de la cuenta y se acercó a sentarse a mi lado en el rincón. Luis, ya pasaron 5 años. Si no fuera porque me envías un feliz cumpleaños y un feliz año nuevo cada año, pensaría que te había pasado algo. Sonreí. Gracias por tu preocupación, señorita Sofía. La verdad es que me ha ido bastante bien. Su mirada reflejaba una emoción compleja. Es una lástima. Si hubieras aprovechado las oportunidades en aquel entonces. No terminó la frase porque, de pronto, la puerta del salón privado se abrió y una figura alta entró. Alcé la vista y mi mirada se detuvo. Aunque el salón estaba oscuro, la cara era inconfundible. Javier, una de las superestrellas del momento. 5 años consecutivos protagonizando series exitosas, su prestigio era incuestionable. Era el favorito de todas las plataformas. También era mi compañero en mi primera serie. Y mi ex, aunque solo fue por poco más de un mes. Hace 5 años, ambos éramos actores novatos cuando aceptamos la serie de la directora Sofía. Para nuestra primera obra, desde la lectura del guión hasta el final del rodaje, pasaron menos de 6 meses. En aquel entonces, nuestra actuación no era muy natural, y la directora no estaba satisfecha. Así que practicábamos en privado, empezando con los diálogos y luego con las escenas de beso. El beso lleno de química que los espectadores vieron en la serie fue el resultado de esas prácticas entre Javier y yo. Sin embargo, después de terminar el rodaje, vino más de un mes de abstinencia. La repentina interrupción de la intimidad y el regreso a nuestra relación original me resultó difícil de soportar. Muchas veces soñaba con el set, recordando el rostro de Javier y sus palabras, su mirada a través de esos ojos almendrados, y sus besos. Algunos sentimientos surgieron y crecieron sin control bajo las cámaras. Probé por primera vez la amargura del amor. La serie se emitió rápidamente, y Javier y yo nos volvimos a ver para los preparativos de la promoción. Por la noche hubo una cena con el equipo, y todos bebimos. Yo mantuve la distancia deliberadamente, enterrando aquellos sentimientos que no debían existir. Esa noche, la mayoría del equipo terminó borracho. El hotel estaba justo al lado. Mi habitación estaba contigua a la de Javier. Caminamos juntos hasta la puerta. Manteniendo la compostura, me despedí. Abroché la puerta y estaba a punto de entrar. De repente, sentí un empujón por detrás. Alguien me hizo entrar en la habitación. Luego, la persona que estaba detrás también entró y cerró la puerta. No reaccionaba. Vi a Javier, que había estado callado toda la noche, empujándome contra la puerta. Como en las escenas de la serie, sujetó mi cintura y mi cuello, y preguntó con voz baja: «Hermano Luis, ¿puedo besarte?» 2. Solo preguntó, pero no tenía intención de esperar mi consentimiento. Tan pronto como pronunció las palabras, el beso llegó con intensidad. El asombro brilló en mis ojos e intenté empujarlo instintivamente, pero su cuerpo era robusto, y no podía moverlo. Y los meses de memoria muscular hicieron que aquel beso pareciera natural. Rodé mis brazos alrededor de su cuello. El más de un mes de abstinencia había sido demasiado duro. Aquel beso parecía vengativo, encendiendo fuego y llenando mi pecho al mismo tiempo. Javier me lanzó sobre la cama del hotel, se subió encima de mí, y el beso pronto cambió de naturaleza. Fue entonces cuando supe que no era el único que no había logrado salir del personaje. Yo era 2 años mayor que Javier. Esa noche, murmuró hermano Luis muchas veces en mi oído. Pero sin cámaras, Javier se volvió más atrevido. Era como un cachorro que muerde, dejando besos y pequeños mordiscos en mi cuerpo, diciéndome con voz ronca: «Ya quería hacer esto contigo en el set». Mi corazón se tensó, completamente capturado por la mirada posesiva en sus ojos. Javier y yo empezamos una relación. Ese año, las series con temática de 2 protagonistas masculinos fueron un gran éxito. Para actores novatos como nosotros, fue sin duda una fama instantánea. Durante la emisión de la serie, nos veíamos casi a diario, grabando vídeos, haciendo transmisiones en vivo y asistiendo a varios eventos. La popularidad de Javier y la mía creció a una velocidad asombrosa, aunque fuera algo superficial. Los guiones llegaban uno tras otro, pero no todos eran buenos.
Para nosotros, era importante promocionar bien y mantener la química ante los fans. La ambigüedad que mostrábamos ante las cámaras no era ni la sombra de lo que sucedía en privado. Javier no era tan suave y gentil como aparentaba. La inmensa popularidad era embriagadora. En aquel entonces imaginé algunos futuros con Javier, pero no tuve tiempo de pensar mucho más. Cuando la serie se acercaba a su final, noté claramente que Javier se distanciaba. Respondía mis mensajes con menos frecuencia y ya no me escribía primero. Hasta la última actividad conjunta. Después, quise hablar con él, pero Javier habló primero. Dijo: Luis, ya salí del personaje. Me quedé helado. Todos aquellos momentos íntimos de las últimas semanas se reducían a su frase de salir del personaje. Javier añadió: si esto se hace público, no sería bueno para ninguno de los dos. Actuemos como si nada hubiera pasado. Se desprendió rápidamente, aceptó otro guión y entró en un nuevo rodaje. No podía molestarlo. Primero, porque no era capaz de ser insistente, y segundo, no quería arruinarlo. Al menos fue honesto y directo. Mi proceso de abstinencia fue aún más doloroso. Contrario a lo que Javier podría haber imaginado, no continué mi carrera en la actuación. Ese año sucedieron demasiadas cosas. Me retiré de la industria. Durante los siguientes 5 años, no aparecí. Los internautas pasaron de sentir lástima al olvido. En cambio, la popularidad de Javier creció de manera constante. Hace 2 años, una serie policíaca lo catapultó al estatus de superestrella. Poco a poco, esa obra que nos dio a conocer se convirtió en un pasado que él no podía mencionar. El rostro en mis recuerdos se superpuso con la persona frente a mí. Javier ya estaba delante. Señorita Sofía, feliz cumpleaños. Sofía sonrió, curvando sus labios en una bonita sonrisa. ¡Ay! Que el señor Javier me honre con su presencia y sus bendiciones. Por supuesto que estoy feliz. ¿No estabas filmando? Javier ya había saludado a varias personas mientras se acercaba. Sonrió levemente. Acabamos de terminar el rodaje y vine directamente. Sofía lo miró, luego me miró a mí. Javier, ¿recuerdas? Este es Luis. Finalmente, la mirada de Javier descendió lentamente hacia mi rostro. Esos ojos almendrados siempre cautivadores ahora no parecían muy amables, con una profundidad que no comprendía. Y la sonrisa en su rostro se desvaneció. Probablemente no le agradaba mi presencia. Lo recuerdo, dijo con tono neutro. Mucho tiempo, señor Luis. Señor Luis. Antes me llamaba hermano Luis o simplemente Luis. No tuve tiempo de decir nada cuando le oí preguntar: ¿el señor Luis planea regresar a la actuación? 3. Cuando Javier hizo esa pregunta, me sorprendió. Desde mi punto de vista, habíamos seguido caminos separados durante 5 años. Su estatus actual estaba muy por encima del mío. Para él, yo era una persona irrelevante. Javier, ¿cómo lo sabías? Sofía rió. Luis ahora es diferente. Ha invertido su propio dinero para ser director, y se encarga personalmente del guión y el casting. Esta era, de hecho, la razón por la que contacté a Sofía. Los tiempos habían cambiado. Ahora ella filmaba géneros muy diferentes, y conseguir un papel en sus proyectos no sería fácil. No tenía muchos contactos en la industria, y después de años retirado, era como si no existiera. Este chico, si no fuera porque busca algunos actores adecuados, probablemente ni me contactaría. Sonreí. Señorita Sofía, si dices eso, me dará vergüenza pedirte ayuda en el futuro. Sofía tenía un carácter muy franco. Me dio una palmada en el hombro. Luis, el mercado ahora es diferente. No estoy segura de si tu inversión será un desperdicio, pero en lo que pueda ayudarte, no dudes en buscarme. Javier se dejó llevar para sentarse. Poco después, varias personas en el salón se acercaron para brindar con él y con Sofía. Para mi sorpresa, Javier bebió cada copa. Recordaba que antes no le gustaba tanto beber. En los eventos, yo siempre encontraba la manera de ayudarlo a evitar un poco el alcohol. Por supuesto, ahora no tenía ese derecho ni esa intención. La fiesta terminó. Sofía, bastante borracha, se fue apoyada en su asistente. Los demás también se dispersaron lentamente. Estaba a punto de pedir un taxi cuando alguien salió detrás de mí, con una voz que no delataba emoción alguna. ¿Dónde vives ahora? ¿Te llevo? El tono, familiar y a la vez extraño, me detuvo. No es necesario, señor Javier, respondí con calma, mirando al hombre frente a mí. No quiero quitarle su tiempo. Ya llevaba una mascarilla, y sus ojos visibles tampoco mostraban emoción. No es molestia, dijo mientras un coche negro se detenía lentamente a un lado de la calle. De paso, ¿rememoramos viejos tiempos? En realidad, no sabía qué viejos tiempos había entre nosotros. Cuando él propuso terminar, estaba deseando cortar toda relación. Al pensar eso, de repente miré sus ojos como iluminado por una revelación. En esos ojos que una vez me fascinaron, la mirada era impasible. Señor Javier, no se preocupe. Nadie más sabrá lo que pasó antes. Actuemos como si no hubiera sucedido, dije. Mi intención era darle tranquilidad. Eran cosas de hace 5 años. No iba a ser un mal perdedor. Había avanzado rápido y subido alto en estos 5 años, pero también lo había logrado paso a paso.
No era capaz de arruinar su carrera. Por aquellos latidos del pasado, también deseaba que le fuera bien. 4. Sin embargo, después de escuchar mis palabras, la mirada de Javier se enfrió un poco. Mi teléfono mostraba que el conductor estaba a unos 100 metros. El hombre a mi lado, de repente, pasó en silencio junto a mí y subió al coche. No entendía sus emociones. Probablemente se sentía aliviado, así que ya no quería fingir cortesía conmigo. Llegó mi coche. Esa noche, inusualmente, soñé de nuevo con Javier. Javier a los 20 años. Joven, en una edad donde aún no conocía bien las sutilezas de las relaciones sociales. No tenía formación actoral. Según decían, un cazatalentos lo descubrió. Acababa de empezar a actuar y no sabía nada. Yo solo era un poco mejor, enseñándole poco a poco. Nuestra breve relación no fue exactamente inolvidable, pero su final abrupto inevitablemente dejó huella. Las imágenes en el sueño pasaban como un caleidoscopio, sin lógica. Los intensos besos en el set y los besos desinhibidos en privado se convirtieron en una pesadilla. Como dice esa frase, en la juventud no deberías conocer a alguien demasiado extraordinario. Desperté y regresé a la realidad. Me senté sosteniendo mi cabeza aturdida. Después de arreglarme rápidamente, recogí mi equipaje y me dirigí a los estudios. Contactar a Sofía había sido casi medio año atrás. Después, mi equipo se formó, elegimos actores adecuados y ahora estábamos en pleno rodaje. Ayer fue el cumpleaños de Sofía, y vine específicamente a felicitarla. Con un presupuesto limitado, cada gasto debía calcularse con cuidado. La conmoción emocional del reencuentro con Javier después de 5 años se desvaneció rápidamente al regresar al set. Durante mi ausencia, el progreso del equipo no se detuvo. Esta también era una historia con 2 protagonistas masculinos. Mi compañero era un actor nuevo con 2 años de experiencia, llamado Miguel. Tenía buen físico, le faltaba una verdadera oportunidad para destacar. Casualmente, también tenía 20 años. Igual que Javier en aquel entonces. Cuando Sofía me lo presentó, este joven no estaba muy interesado en aceptar este tipo de proyecto. Al principio rechazó, y me sentí un poco decepcionado. Era difícil encontrar a alguien adecuado. Luego Sofía lo convenció y aceptó. Le pregunté cómo lo había convencido. La exitosa directora Sofía se rió a carcajadas. Le dije que Javier se volvió famoso de la noche a la mañana después de trabajar contigo, que traes suerte a tus compañeros, y aceptó. Hermano Luis, ¿ya regresaste? Miguel se acercó sonriendo ampliamente. Este chico era tímido al principio, pero ahora se llevaba bien con todos en el equipo. ¿Cómo te fue ayer con las grabaciones?, le pregunté. La señorita Lu me hizo repetir la escena en solitario más de 10 veces. Le tengo miedo. Miguel pasó un brazo sobre mi hombro con confianza. Hermano Luis es mejor. Lo tranquilicé por costumbre, Lu solo quiere lograr la toma perfecta. Cooper. Al día siguiente, mis fotos en el set se filtraron en internet. Finalmente se dieron cuenta de que realmente estaba regresando. Pero después de 5 años, la industria del entretenimiento estaba llena de competencia. En comparación con la avalancha de comentarios negativos, yo solo era un artista desconocido que pasaba desapercibido. No mucha gente se preocupaba por mi existencia. Por supuesto, todavía había algunos pendientes de mí, esperando ver hasta qué punto fracasaría en este regreso. En aquel entonces, Javier y yo teníamos una popularidad similar, ahora éramos como el cielo y la tierra. Naturalmente, algunos esperaban ver el espectáculo. No presté mucha atención a los comentarios en línea, pero el equipo de trabajo de Javier se puso en contacto conmigo. Dijeron que manejarían la situación en internet y esperaban que no me afectara. Esa persona del equipo también agregó mi contacto. Poco después, la serie terminó de grabarse. Luego venían la edición, la postproducción y los trámites de aprobación. No tenía tiempo libre. Como director y protagonista, tenía muchas cosas que hacer. En cuanto a Miguel, el día que su agente vino a recogerlo, me miró con una expresión indecible, llena de dudas y algo más. Le di una palmada en el hombro. Ve a descansar bien. Según tu agente, te consiguieron un nuevo papel, actúa bien. Yo ya no era el de hace años. Salir del personaje se había vuelto más fácil. 7. La serie se filmó rápidamente, y al ser un drama web no muy largo, no era difícil que se emitiera. Pronto se confirmó la fecha de estreno. Antes del estreno, volví a ver a Miguel para promocionar juntos, publicar material en la cuenta oficial, etc. Era la primera serie protagonizada por Miguel. Aunque aún no tenía mucha popularidad, lo tomaba muy en serio. Gracias a Javier, muchos de sus fans querían ver en qué magnitud fracasaría yo al intentar revivir el pasado. Así que en el momento del estreno, la audiencia no fue tan baja como se esperaba. Al menos fue mayor de lo previsto. La popularidad es algo impredecible. El fenómeno de audiencia de aquellos años era difícil de repetir, y quienes esperaban reírse probablemente no eran solo los fans de Javier. El primer día de emisión, se lanzaron varios episodios seguidos. En mi humilde estudio, todos estábamos pendientes de los datos. Al mismo tiempo, subimos el vídeo que Miguel y yo habíamos grabado juntos. Los comentarios en directo también eran interesantes.
Vine a ver la nueva serie del artista desconocido. No cualquiera es Javier. Espero que la serie fracase. Luis, mejor retírate de nuevo. ¿Para qué este intento? ¡Qué mala! Después del 6º episodio, los comentarios cambiaron. ¿En serio? ¿Ya terminó? Espera, solo quería reírme 5 minutos como terminé viendo todos los episodios nuevos. ¿Y el siguiente? Me quité los pantalones y se acabó. Maldición, tengo un mal presentimiento. Estamos perdidos. 3 días después del estreno, la situación parecía favorable. Gané seguidores. Miguel también ganó seguidores. Aprovechando el impulso, mi agente y la de Miguel acordaron hacer una transmisión en vivo para ver el efecto. Así, durante la emisión de la primera escena de beso, Miguel y yo hicimos nuestra primera transmisión en vivo juntos. Esa noche, el número de espectadores en vivo fue mayor de lo esperado. Miguel era joven, era la primera vez que sentía el peso de la popularidad, y naturalmente no era muy maduro. Durante la transmisión, al leer comentarios o responder preguntas, a menudo me miraba. El público sabe interpretar muy bien cualquier mirada o lenguaje corporal. Y en esa transmisión, inevitablemente, una pregunta inundó la pantalla. ¿Por qué Luis se retiró sin decir nada en ese entonces? Al principio, tanto Miguel como yo evitamos instintivamente la pregunta, hasta que los comentarios se volvieron abrumadores y muchos de mis antiguos seguidores se unieron. Realmente les debía una explicación. Después de pensarlo mucho, hacia el final de la transmisión, dije en voz baja, hace 5 años, mi plan de vida tuvo algunos desvíos inesperados. Al no poder compatibilizar ambas cosas, elegí otro camino. Lo siento mucho. Después de esa transmisión, 2 temas llegaron a tendencia. Almohadilla escena de beso Luis Miguel almohadilla y almohadilla Luis se disculpa almohadilla. Hermano Luis, ¿estás bien? Miguel me miró con preocupación. Sonreí, estoy bien. Ve a descansar. Seguramente nos veremos con frecuencia en los próximos días. El fenómeno de popularidad que traen las parejas ficticias y su impacto económico son incalculables. Ya lo había experimentado antes. De repente, mi teléfono vibró. Miré y mi mirada se detuvo. La persona del equipo de Javier que me había contactado antes envió un mensaje. Entonces, ¿por qué te retiraste en ese entonces? 8. Esta cuenta había estado inactiva en mi lista de contactos, y la asumí como un miembro del equipo. Ahora, no estaba tan seguro. No respondí al mensaje, pero en internet había mucho revuelo. En serio, solo quería ver el espectáculo, y sin querer este hombre me atrapó de nuevo. Estamos perdidos, este hombre está más guapo que hace 5 años. Hasta actúa mejor que hace 5 años. Supongo que durante estos 5 años te dedicaste a estudiar. ¿Cómo es que un simple beso puede verse tan lleno de deseo? Luis, Miguel, ¿se atreverían a besarse en vivo para que lo vea? Luis, no me digas que después de esta serie te retiras otros 5 años. Ten ambición profesional, por favor. Me muero por esta pareja. Miguel está muy guapo. Viendo la transmisión en vivo, sospecho que casi se enamora de Luis. Ni siquiera disimula esa mirada. Por supuesto, también se mezclaban muchas voces discordantes. Pero lo más tangible era el aumento exponencial de la popularidad. Miguel y yo empezamos a recibir invitaciones para algunos eventos. Para mi primer evento después del regreso, mi agente me llevó a arreglarme bien. Me miró satisfecha, con esa cara, deberías dedicarte a esto. No esperaba ver a Javier en ese evento. Estaba tan concentrado en consolidar mi recién ganada popularidad que no presté atención a la lista de invitados. Por supuesto, incluso si hubiera sabido de su asistencia de antemano, habría ido de todos modos. ¿Un artista desconocido tiene derecho a elegir? A través de la multitud, vi a Javier, impecable en traje, acercándose rodeado de gente. Realmente merecía el título de superestrella. No sé si fue una ilusión, pero en un momento dado, nuestras miradas parecieron encontrarse brevemente. Al volver a estar bajo los focos, sentí la sensación de ser el centro de atención. Cuando la cámara se acercó, sonreí. Justo esa sonrisa fue recortada y difundida por varias cuentas, alcanzando datos impresionantes. Decían que mi sonrisa era una provocación descarada. No estaban equivocados, realmente tenía cierta intención, pero no esperaba que tuviera tan buena acogida. Por la noche hubo una cena. En el salón de banquetes, las copas chocaban por doquier. Con una copa en la mano, me movía entre la multitud, charlando un momento con directores o productores que conocía de antes. Ahora no solo era actor, sino también director. Así que varios actores también estaban dispuestos a hablar conmigo. Después de una noche, había bebido bastante. Mi cabeza empezaba a sentirse pesada. Fui al baño y, al lavarme las manos, miré al hombre en el espejo, quedándome paralizado por un momento. De repente, ya tenía 27 años. A los 22, en la cima de mi juventud, los guiones y ofertas que llegaban eran como un sueño. La audacia juvenil no se puede recuperar. No se puede volver al pasado. Me sequé las manos y salí. En ese pasillo largo y ligeramente oscuro, justo vi a Javier, quien por alguna razón estaba allí, mirando su teléfono. Señor Javier, lo saludé. Javier levantó la vista al oírme. Su mirada se posó en mi rostro.
Señor Luis, felicidades, dijo. Gracias. Éramos viejos conocidos, pero no del tipo que puede rememorar el pasado, así que planeé pasar a su lado y continuar. En ese momento, una mano agarró mi muñeca. Ya casi termina. ¿Para qué regresar? La voz de Javier era fría. ¿Volver para que te sigan llenando de alcohol? Sus palabras no eran muy amables. Claro, a él también le brindaban, pero éramos diferentes. Si él no bebía, nadie decía nada, pero yo no podía darme ese lujo. Estaba resurgiendo, pero no completamente. Cuando entré en esta industria, ¿cómo no iba a tener ambición? Con ambición, naturalmente era difícil conformarse con el statu quo. Envidiaba a Javier. Señor Javier, esto es asunto mío. Antes de que terminara la frase, escuché al hombre frente a mí decir, te llevo a casa. Por cierto, ¿tienes algunas cosas que dejaste en mi lugar? ¿Quieres ir a recogerlas? 9. Habían pasado 5 años desde la ruptura, y fue una relación tan breve. Ni yo mismo recordaba que había dejado en casa de Javier. En ese entonces, él vivía en un apartamento que le asignó la empresa, no muy grande. Fui un par de veces, hice cosas de pareja con él allí. Ahora, con la popularidad de Javier, ese apartamento no ofrecía suficiente privacidad. No es necesario, tíralo. Me sorprendió un poco. Sin importar que hubiera dejado, pensé que ya lo habría tirado. Son tus cosas personales, creo que es mejor devolvértelas en mano, insistió Javier. Insistía en devolvérmelas. Después de pensarlo un momento, asentí. La cena terminó. Subí al coche de Javier. Su asistente estaba en el asiento delantero. Al verme entrar, abrió la boca sorprendido. Pensé que el chofer de Javier me llevaría primero a su casa a recoger mis cosas, pero en cambio dejó a su asistente a mitad de camino. Javier le dijo que se fuera a casa, así que en el coche solo quedamos él, yo y el chofer. Ver a un ex inevitablemente es incómodo. Que estuviera tan cerca de mí después de tanto tiempo. Ahora las cosas ya eran diferentes. La residencia actual de Javier estaba en una urbanización privada de alta gama, con mucha privacidad. Subí con él. Al abrir la puerta, encendió la luz y se hizo a un lado para que entrara. La puerta se cerró lentamente detrás de mí. Señor Javier, mis cosas. Antes de que terminara la frase, vi a Javier sacar una botella de agua de la nevera y ofrecérmela. Siéntate primero. No, solo recogeré mis cosas y me iré. No éramos ese tipo de ex que podían sentarse a rememorar. La mirada de Javier volvió a posarse en mi rostro. Un momento después dijo, está bien. Me llevó a una habitación, y luego a un vestidor contiguo. Miré la decoración y las señales de que era su dormitorio, y guardé silencio. No entendía por qué guardaba las cosas de su ex en su propio dormitorio. Al abrir el armario, vi mi ropa y accesorios de hace 5 años, incluyendo mi ropa interior que dejé cuando me quedé a dormir en su casa, y una chaqueta que él se puso cuando aún no habíamos confirmado la relación, incluso antes de terminar la serie, en el momento más ambiguo y confuso. La chaqueta tenía un ligero aroma a perfume, muy similar al que a veces desprendía Javier. Le pedí una bolsa a Javier y metí todo dentro. No noté cuando la persona a mi lado se había quedado en silencio, solo pensaba en recoger mis cosas e irme. Justo cuando me daba la vuelta, me di cuenta de que Javier estaba muy cerca. Una fuerza brusca vino hacia mí. De repente, alguien me empujó contra el armario. La bolsa que llevaba cayó al suelo. Mi mentón fue agarrado con fuerza. Javier era un poco más alto que yo. Su mirada penetrante se encontró con la mía. Luis, murmuró. ¿Quién te enseñó a tener tan poca precaución al ir a casa de un ex? El asombro fue evidente en mis ojos, y vi que su mirada descendía hacia mis labios. Al instante, su pulgar presionó y frotó mis labios. Bajó la mirada y me dijo con tono neutro, ese día en el set, vi la escena del beso. Él te besó 8 veces. 10. Mi espalda estaba firmemente pegada al armario. Después del empujón de Javier, la bolsa cayó al suelo. Solo pude ver su mirada sombría. ¿Javier? Al oírme, la presión de su pulgar sobre mis labios aumentó. Ese día en la transmisión en vivo, al ver la escena del beso, ¿te dio vergüenza? Preguntó de nuevo. ¿Qué tal se siente besar a otra persona? El día de la transmisión en vivo con Miguel, ver nuestras propias escenas de beso ante la cámara era un poco vergonzoso. El público venía por esas reacciones. Para promocionar, había que darles lo que querían ver. Javier, ¿qué tiene que ver contigo? Miré directamente a sus ojos. Es solo trabajo. ¿Tú no has besado a otras personas? Javier se quedó quieto. No es que no hubiera visto sus otros trabajos. En los últimos años no había hecho muchas escenas románticas, pero antes, no era el único con quien se especulaba. ¿Entonces antes conmigo también era solo trabajo? Preguntó de repente. No supe cómo responder, y luego pensé que esa pregunta no tenía sentido, así que no contesté. Suéltame. Me voy. Esta frase, por alguna razón, molestó a Javier. Después de oírla, su mirada se oscureció aún más. Estaba a punto de decir algo más cuando vi que su mirada bajó de nuevo, posándose en mis labios. Sin darme tiempo para reaccionar, besó mis labios. Nuestros labios se encontraron, y al instante buscó mi lengua.
La sorpresa en mis ojos ni siquiera tuvo tiempo de manifestarse por completo. Este beso, en un vestidor bastante iluminado, sin cámaras, tenía un espejo justo enfrente. El hombre frente a mí cerraba los ojos y besaba apasionadamente, mientras yo podía ver en el espejo detrás de él el reflejo de esta escena. Si no fuéramos ex que se separaron hace 5 años, esta escena podría incluso considerarse provocativa. Intenté empujar a Javier con fuerza, varias veces me agarró las manos, y finalmente mordí su lengua con fuerza para que me soltara. Casi por instinto, le di un puñetazo en la cara. El valioso rostro de Javier se giró hacia un lado. No dijo nada, pero pronto volvió a mirarme. «Se te fue el enojo, hermano Luis». El apelativo hermano Luis, después de tantos años, volvió a salir de la boca de la persona frente a mí. «Javier, ¿estás loco?», le dije casi entre dientes. «¿Cómo lo sabes?». Javier esbozó una sonrisa. «¿Desde entonces hasta ahora, has logrado salir del personaje?». Esta pregunta me hizo dudar, recordando las palabras de Javier cuando propuso terminar. Esas palabras fueron mi pesadilla en aquel entonces, el testimonio de la primera vez que ofrecí mi corazón y terminó en fracaso. Pero ya habían pasado 5 años, naturalmente no iba a mostrar debilidad ante Javier. Eso es cosa del pasado, no hay que mencionarlo. ¿Cosa del pasado? Pareció reír, pero no era una risa alegre. Desapareciste 5 años sin decir nada. Bloqueaste todos mis contactos, hasta dejaste de usar tu tarjeta SIM de antes. Fui a tu empresa a buscarte, dijeron que pagaste la penalización y te fuiste, murmuró. Luego supe que, después de cambiar de número, aún te comunicabas con otros, solo no conmigo. Sus palabras me enfurecieron. Javier, ¿por qué finges ser la víctima? ¿No fuiste tú quien propuso empezar la relación y terminarla? ¿Qué significa esto ahora? ¿Acaso hice algo que te decepcionara? Mi pregunta fue recibida con un breve silencio, pero luego, sus lágrimas cayeron. Hermano Luis, no puedo salir del personaje, ¿qué hago? 11. Las escenas de llanto de Javier eran muy buenas. En internet había un compilado de sus momentos llorando. Aunque no era actor de formación, sus escenas de llanto podían incluirse en libros de texto. Era guapo, hasta esas molestas lágrimas tenían naturalmente el poder de ablandar el corazón. No dije nada, solo lo escuché preguntar, hermano Luis, durante estos 5 años pregunté por ti, pero nadie sabía dónde estabas. ¿Qué hiciste realmente? Javier, cerré los ojos. No tienes derecho a hacerme esa pregunta, ni yo la obligación de responderte. Hermano Luis, lo interrumpí, no me llames así. En los ojos de Javier apareció una capa de tristeza, tal vez emociones más complejas que no comprendía. El pasado es pasado. Tienes un futuro brillante, no te comportes de manera imprudente. Probablemente no escuchó mis palabras, porque siguió mirándome obstinadamente. Yo no puedo ser imprudente. ¿Y Miguel? ¿Por qué mencionas a otros? Lo empujé con fuerza. Esta vez, Javier retrocedió unos pasos, tambaleándose. Inmediatamente salí corriendo. Ni siquiera pensé en llevarme mis cosas. Ya entendía. Javier esta noche no tenía intención de devolvérmelas. Bajé las escaleras de un tirón. Mi teléfono vibró 2 veces. La cuenta del equipo de Javier envió un mensaje: deja que el chofer te lleve a casa. Es muy tarde, no es seguro. Ahora estaba 100% seguro de quién era esa cuenta. No fui modesto con Javier, después de todo, esta situación la provocó él. Pero esa noche había bebido. Al regresar y acostarme en la cama, todo seguía confuso, recordando muchas cosas. Del pasado, del presente, especialmente el beso de esta noche. Ya no tenía la energía ni el tiempo para lidiar con él. No puedo salir del personaje de otra persona. En mis sueños, Javier era inexperto pero dominante, con una fuerza bruta que me hacía perder la compostura. El teléfono de mi agente me despertó. El sonido insistente sonaba, y me dolía la cabeza. Abrí la llamada y escuché su voz urgente: Luis, hay problemas, mira en internet. Aturdido, abrí el enlace que me envió. Solo con ver el título, desperté por completo. Era una publicación reveladora. El título: ¿alguien se retiró 5 años para casarse y tener hijos? ¿Regresó para ganar dinero para la leche de su bebé? Luego había un vídeo borroso. En el vídeo, un hombre sin disfraz llevaba de la mano a una niña pequeña a la guardería. A la entrada de la guardería, la levantó, le susurró unas palabras, la soltó y la vio correr hacia adentro. Finalmente, mediante medios desconocidos, obtuvieron la lista de estudiantes y padres de la guardería. Los nombres de otros niños y padres estaban ocultos, solo quedaba Luis. Cuando entré en la industria no usé un nombre artístico, mi nombre real es Luis. Toda la evidencia sugería que yo tenía un hijo. En internet ya se había desatado una tormenta. Luis, pensé que tenías alguna razón secreta para retirarte estos 5 años, resulta que vivías muy feliz. Por suerte, sigo odiándote igual. ¿Qué hizo mal nuestro Miguel? Su primer papel protagónico y se encuentra con un compañero así. Esperen, si va a la guardería, por su estatura tendrá 4 o 5 años. Luis se retiró hace 5, ¿la niña tiene 5 años? Interesante. O sea, cuando promocionaba con Javier ya tenía pareja. Quizás hasta tenía al bebé en el vientre.
Dios mío, qué mal le hizo este tipo a nuestro Javier. La promoción como pareja iba bien, y de repente el compañero se retira para casarse y tener hijos. Los fans de Luis siempre preguntaban por él en sus redes. Así que ahora que necesita dinero vuelve a promocionar con hombres para ganar, ¿no? Javier es digno de lástima, Miguel también. Luis, fuera de la industria del espectáculo. Las noticias me tomaron por sorpresa. Mis cuentas, que no había revisado en mucho tiempo, estaban llenas de insultos. Los fans de Javier temían que me aprovechara de él para promocionarme, y mis antiguos seguidores ahora tenían otros ídolos. Como ídolo, yo no había cumplido. Esta retaliación llegaba con 5 años de retraso. Las consecuencias de una reacción violenta de la popularidad son graves, especialmente cuando la reputación acaba de mejorar. Todas las colaboraciones comerciales recién establecidas optan por esperar o, más directamente, rechazar la cooperación. En medio de la tormenta, no se sabe quién aprovechará para atacar. Mi agente llamó con cuidado, sugiriendo, ¿y si revelamos la identidad de Sen? No, rechacé sin pensarlo. Ella no puede verse involucrada. Además, ahora realmente es mi hija, ¿no? La opinión pública a veces no se calma solo con aclaraciones. Para aclarar, hay que exponer la privacidad ante el público, y eso no involucra solo mi privacidad. Por el momento, la estrategia es no abordarlo directamente. Luego contactar a quien filtró la información para ver si hay imágenes del rostro de la niña, y de ser así, comprar el material. Miguel también llamó, hermano Luis, ¿estás bien? Me sentí un poco apenado, lo siento, te involucré. Que surgiera este problema durante la emisión de la serie sin duda lo afectaría. No pasa nada, hermano Luis. A mí no me afecta, pero ¿y tú? ¿Esas filtraciones, son ciertas? Sonreí, mitad verdad, mitad mentira. Sigue las indicaciones de tu empresa, aléjate si es necesario. Hermano Luis, no me refiero a eso. Lo interrumpí, Miguel, lo digo en serio. Eres joven, no juegues con tu futuro. No estoy seguro de cómo manejó su empresa la situación, pero al final no se distanciaron de mí, ni se pronunciaron públicamente a mi favor, también optaron por no abordarlo directamente. Ese día, aparte de la abrumadora cantidad de insultos en Internet, para mí no hubo gran diferencia. Por el momento, no saldría, pero por la noche, un visitante inesperado llamó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a alguien que no debería estar aquí. Abrí la puerta y encontré a Javier, completamente mojado. Sí, esa noche llovía. ¿Cómo sabías? Anoche su chofer me trajo, pero ¿cómo sabía el piso? El hombre frente a mí habló. Le dije al chofer que esperara abajo y viera en qué piso se encendía la luz cuando tú subieras. ¿Eres un pervertido? Javier entró decididamente, primero miró alrededor de mi departamento, como buscando una segunda persona. Javier, ¿necesitas algo?, le pregunté. Al oír esto, su mirada volvió a posarse en mi rostro. Dicen que estos 5 años te fuiste a casar y tener una hija. Quiero saber la verdad. Mucha gente me había hecho la misma pregunta. Solo cuando Javier preguntó, me sentí irritado. ¿Con qué derecho? Ocúpate de tus asuntos, le respondí con 4 palabras. Pero él se acercó de inmediato, obligándome a retroceder 2 pasos. Luis, los demás no lo saben, pero yo sé que te gustan los hombres. ¿De dónde salió una esposa e hija? 13. Me escuché reír con frialdad. En este mundo hay muchos hombres así, porque yo no podría serlo. ¿Acaso me ves como una persona noble? La mirada de Javier se oscureció. Creo que no lo eres. En este mundo no hay tantos, creo, justificados. Entonces, ¿qué tiene que ver contigo? Hermano Luis, no puedo olvidarte. Javier me miró fijamente a los ojos. Por supuesto que tiene que ver conmigo. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho podía decir no puedo olvidarte y seguir apareciendo frente a mí? Entonces te digo que si tengo una hija de 5 años. Nos separamos hace 5 años, la niña tiene 5 años, lo que significa que nació más o menos en esa época. Le di espacio para imaginarme aún más despreciable. Sin embargo, después de un momento, la persona frente a mí dijo, bien, tienes una hija de 5 años. Pero soltero es cierto, ¿no? Lo dijiste en esa transmisión en vivo. Estaba a punto de responder que lo dicho en una transmisión en vivo no cuenta, cuando vi a Javier acercarse otro paso. Total, yo nunca tendré hijos, con los tuyos basta. ¿Qué estaba diciendo? No tuve tiempo de hablar antes de que me abrazara, completamente mojado. La voz de Javier parecía cargada de un dolor y conflicto infinitos. No me importa si has estado con otros estos 5 años. ¿Tú también me perdonas, por favor? Solo te tengo a ti. Afuera, los truenos y la lluvia se mezclaban. Dentro, tan sorprendido que retrocedí instintivamente, pero él me abrazaba con fuerza. Javier dijo, me arrepentí hace mucho, pero no podía encontrarte. La humedad de su cuerpo se extendió hacia mí. Me escuché decir entre dientes, Javier, estás loco de verdad, suéltame. Pero él no se movió, y un beso cálido cayó en mi cuello. Después de tantos años, hasta yo había olvidado que Javier solía ser persistente. Antes decía palabras dulces para hacerme perder la razón ante su belleza. Al final lo empujé, completamente empapado, y yo también me mojé.
Como me quejé de que estaba mojado, este hombre simplemente se quitó la camisa. Sin esa tela, un cuerpo joven y atlético cayó directamente ante mis ojos, mucho mejor que hace 5 años. Tomó mi mano y la presionó contra su pecho, murmurando, «Hermano Luis, tócalo». Javier era como un duende de la noche lluviosa, irrumpiendo en mi mundo sin razón. Le arrojé ropa limpia y dije concisamente, «Cámbiate y luego vete de mi casa». Javier no se fue. Al final, conseguí el número de su agente y la llamé para que viniera a recogerlo. La agente de Javier, con una expresión de asombro, lo sacó de mi departamento. Sus palabras reflejaban consternación y frustración. En fin, era complicado. Originalmente planeaba no abordar el asunto en Internet. Ahora la niña también estaba de regreso, lejos del mundo exterior. Pensaba en encontrar un momento para ir a verla. Pero unos días después, otra persona filtró información. Creo que vi a Luis hace 5 años. Esa publicación era simple, un texto y una foto. Últimamente me enganché mucho con la serie, y justo cuando el protagonista tiene problemas. Mientras veía los chismes, Luis me parecía cada vez más familiar. Hace 5 años fui con familiares mayores al funeral de una pareja. Uno de los familiares de los fallecidos parecía ser Luis. Según decían, la pareja solo dejó una hija de unos meses y un hermano menor de poco más de 20 años. En la foto, un hombre joven sostenía a un niño en brazos. Ese era yo, sosteniendo a mi sobrina mientras dirigía el funeral de mi hermano y su esposa. 14. Mi hermano era 9 años mayor que yo, había empezado a trabajar muy joven y tenía talento para los negocios. Finalmente, no solo fundó una pequeña empresa, sino que también se casó con mi cuñada. Pude estudiar actuación según mis deseos gracias al apoyo de mi hermano. A los 22 años, en la cúspide de mi vida, mi primer novio propuso terminar. Poco después, mi hermano y mi cuñada fallecieron en un derrumbe camino a la fábrica. Ese accidente cobró muchas vidas, mi familia entre ellas. La oscuridad envolvió a mi hogar. En ese entonces, mi sobrina tenía menos de 5 meses. Justo cuando empezaba a reconocer personas, perdió el abrazo de sus padres y lloraba lastimosamente en mis brazos. Ella no entendía qué sucedía. Los familiares de mi cuñada querían quedarse con la niña, pero también codiciaban la empresa de mi hermano. Gasté mucho esfuerzo y finalmente me convertí en el tutor legal de mi sobrina, administrando lo que sus padres le dejaron. Mientras dirigía la empresa, buscaba candidatos para gestionarla. Pero la desgracia nunca viene sola. Cuando mi sobrina tenía 10 meses, le diagnosticaron una enfermedad rara. Las condiciones médicas en el país implicaban mayores riesgos quirúrgicos, así que me la llevé al extranjero. En ese entonces, ella empezaba a balbucear, me llamó papá y así me convertí en su padre. Ella solo me tenía a mí. Sen se operó cuando tenía 1 año y medio, y su recuperación tomó mucho tiempo. A los 3 años se recuperó bastante, los doctores afirmaron que no afectaría su vida, y la traje de regreso. La niña era apegada, y yo necesitaba fomentar su independencia. Solo cuando confirmé que podía estar lejos de mí por largos periodos, la envié a la guardería. Al principio, la maestra y yo teníamos que recogerla juntos. Ahora, solo necesito llamarla por vídeo cada 2 días y verla cuando termine de trabajar. ¿Dónde está la niña? Está mi hogar. Estos años no fueron tan difíciles. Al menos la herencia de mi hermano y cuñada cubría el tratamiento de la niña, y la empresa seguía generando ingresos. Lo único sacrificado fue mi carrera, pero fue mi elección. No sé quién filtró esto, pero los internautas tienen un talento especial para investigar. Pronto reconstruyeron los hechos en un 80 o 90%. Así que la tendencia cambió de nuevo. Llevo 2 días insultando, y ahora me dicen que solo es un pobre hombre que depende de su sobrina. ¿Qué tan malo puede ser alguien que abandona su carrera por el hijo de su hermano? Hace 5 años era muy famoso, comparable al Javier de ahora. Si no se hubiera retirado, quizás sería otra superestrella. Dios, voy a compadecerme de Luis. Se retiró en su mejor momento por su familia. Regresó y apenas comenzaba a recuperarse cuando lo acusaron de ocultar un matrimonio e hija. Luis, por favor no te retires de nuevo, no encuentro un reemplazo para tu tipo. Después de investigar, me dio mucha tristeza, pobre hombre. Luis, amaneció para ti. Al confirmar que la privacidad de Sen no se había violado, finalmente me tranquilicé. Mi agente me envió la notificación de querellarme contra los difamadores y discutió conmigo los próximos pasos. Originalmente no quería revelar ese pasado doloroso, pero ya que se había hecho público, había que aprovecharlo bien. Desde el punto de vista de los intereses, después de esta serie de eventos, los seguidores que se quedaran serían más leales. No todos tienen una segunda oportunidad de volverse famosos. Miguel y yo acordamos otra transmisión en vivo. Él estaba lleno de remordimientos. Lo siento, hermano Luis. ¿Yo? Sonreí y le di una palmada en el hombro. No pasa nada, sé que hablaste a mi favor. Luego la empresa te quitó la cuenta y borró todo. Lo que hizo tu empresa fue correcto. 15. Esta transmisión en vivo tuvo una popularidad sin precedentes. Ante la cámara, como antes, los saludé, conversé,
Luego Miguel y yo comentamos nuestras actuaciones en la serie y compartimos anécdotas del rodaje. Hacia el final, miré los comentarios y sonreí. Sí, mi hija es muy linda. Todos los días me envía mensajes de voz. Gracias por su preocupación, ambas estamos bien. Después de la transmisión, un tema de tendencia subió. Almohadilla Luis, ¿cómo saben que tengo una hija adorable? Todo iba en la dirección correcta. Ese día, cuando regresé a mi departamento, volví a ver a Javier. Estaba esperando en la puerta, y cuando se quedaba quieto parecía un poco obediente. Pero sabía que era una fachada. Hermano Luis, realmente no tenía energía para lidiar con él. Abrí la cerradura y entré. La persona detrás de mí empujó la puerta para entrar también. No le presté atención. Lo trataría como si fuera transparente, sin importar que fuera una superestrella. Últimamente había estado ocupado con varios asuntos, estaba cansado. No entendía cómo Javier tenía tanto tiempo libre. Tomé ropa y me dirigí al baño. Después de ducharme, me sentí más despejado. Al salir, me di cuenta de que aún estaba allí. ¿Sigues aquí?, pregunté instintivamente. Javier se levantó, directo y franco. Quería verte. No tengo interés en rememorar el pasado con un ex, murmuré. Creo que nuestra relación debería haber terminado hace 5 años. ¿Lo recuerdas, Javier? Dijiste que me gustabas solo porque no podías salir del personaje después de filmar, llevando los sentimientos de la serie a la realidad. Recordar esas palabras aún me hacía sentir un dolor en el pecho. Acepté tu explicación. Terminamos en buenos términos. ¿Por qué actúas así ahora? Pero esta superestrella consolidada y exitosa caminó directamente hacia mí. Esos ojos almendrados brillando con destellos. Javier me abrazó sin previo aviso, su voz y aliento cálido rozaron mi oreja. Hermano Luis, lo siento. Me abrazó fuerte, por un momento no pude liberarme. Si te disculpas por la ruptura, lo acepto. Si te disculpas por haberme provocado en ese entonces, también lo acepto. ¿Es suficiente? No quería discutir esto con él. No es suficiente. Si lo aceptas, solo nos separaremos. Javier se soltó un poco, me miró. Su nariz alta rozó mi frente y luego bajó lentamente, su aliento se entrelazó con el mío. Hermano Luis, volvamos a salir. Esta frase me hizo dudar por un momento. No entendía a Javier. Ahora era exitoso y famoso. ¿Qué tipo de persona no podría tener? Antes, él y yo teníamos una fama similar. Ahora, yo casi no tenía oportunidad de alcanzarlo. Que viniera a buscarme era, sin duda, rebajarse. Lo absurdo me hizo reír con frialdad. Javier, ¿me ves como alguien despreciable? ¿Que vengo cuando me llamas y me voy cuando me despides? Hermano Luis, no me refiero a eso. Lo miré directamente a los ojos y dije, en ese entonces te consentía porque eras joven y no entendías bien los sentimientos y la responsabilidad. Ahora ya no eres tan joven. El hombre frente a mí se quedó inmóvil por un momento, luego dijo, te lo ruego, hermano Luis, haré cualquier cosa por ti. 16. ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Y qué necesito que hagas por mí? Le pregunté. Hermano Luis, tengo dinero y recursos, puedo conseguirte. Lo interrumpí, ¿quieres mantenerme? No, quiero apoyarte. No lo necesito. Si quisiera encontrar un hombre que me diera recursos y dinero, no sería difícil. ¿Por qué tendría que ser tú? Eso era cierto. Desde que regresé, muchas personas me habían hecho insinuaciones. Hombres y mujeres. Pero al oír esto, Javier retrocedió un paso y, frente a mí, desabrochó uno a uno los botones de su camisa, revelando una clavícula delicada, pectorales firmes y abdominales definidos. Muy desenvuelto. Dijo, ¿y ellos son más guapos que yo? Mis ojos parpadearon. 5 años, y seguía usando la misma táctica. Hermano Luis, ¿probamos una vez más? Realmente sé que me equivoqué. Javier tenía el capital para hacerme perder la razón ante su belleza. Pero yo ya no era el Luis de hace 5 años, que se rendía con un simple coqueteo. Extendí la mano para empujarlo, pero él me agarró la mano y dejó un beso suave en el dorso. Luego se llevó mis dedos a la boca. Una sensación cálida y envolvente me invadió de inmediato. Retrocedí instintivamente, olvidando que detrás había un sofá, y caí en él. Y Javier, aprovechándose, se inclinó sobre mí, besando mis labios con pasión y fuerza. Como antes, pero más cariñoso que entonces. Hermano Luis, bajó la voz. Pruébame de nuevo, por favor. Antes de que pudiera responder, su palma entró bajo mi ropa. Y sus besos siguieron cayendo. Por más que me resistiera, no servía de nada. Además este cuerpo había estado demasiado tiempo sin contacto y era muy honesto. Esa noche volvió a llover. Javier besaba con pasión, su palma me tocaba, luego sus besos bajaron, volviéndose atrevidos. Como la lluvia fuera de la ventana, cayendo, creando ondas. Solo podía enterrar mis dedos en su cabello, envuelto en una felicidad abrumadora, siendo devorado poco a poco. Javier estaba como loco, esforzándose sin importar nada por complacerme, mirándome de vez en cuando. Recordaba su inexperiencia y pasión de hace 5 años, pero en ese entonces, considerando que Javier era joven, la mayoría de las veces yo hacía estas cosas por él. Él no tenía técnica, solo sabía moverse,
y era travieso, le gustaba tocarme la cara, luego besarme devotamente y decir palabras de amor directas al oído. Ahora la situación era al revés, el travieso era yo, pero Javier se acercaba activamente, me miraba, sus labios y lengua rojos y húmedos. Hermano Luis, ¿estás satisfecho? Justo cuando decía esto, con esa mirada, no podía evitar mostrar mi honestidad. Javier rió suavemente, besó mi abdomen y dijo, hermano Luis, ¿me perdonas? Después de un buen rato, finalmente hablé, por el momento, no tengo planes de tener una relación. Esta frase tenía un dejo de venganza, como cuando Javier y yo estábamos muy enamorados y él dijo salir del personaje. Javier efectivamente guardó silencio por un momento, pero pronto dijo, está bien, hermano Luis, seré tu amante secreto. No te preocupes, seré obediente. No esperaba que Javier llegara a este extremo, una superestrella siendo mi amante secreto. Pensé que la persona que perdía la razón ante la belleza no era yo, era él. 17. Esa noche fue caótica. Al despertar, el otro lado de la cama estaba vacío. Anoche, Javier se acurrucó en mis brazos, sus lágrimas también cayeron, dijo muchas cosas. Hermano Luis, lo siento, no sabía que en ese entonces. Dije que no tenía que ver con él, que sucedió después de la ruptura, y sus lágrimas cayeron con más fuerza. Sentía que quien debería llorar era yo. Al levantarme y terminar de arreglarme, descubrí que Javier estaba ocupado en la cocina. Hermano Luis, ¿despierto? Prueba lo que cociné, ¿es mejor que antes? Estaba sin camisa, en el pecho tenía una marca de dientes, como una medalla que mostraba descaradamente. Lo miré y desvié la vista. Tengo algunos compromisos comerciales pronto, vuelo esta noche, dije. Javier, al oír esto, dijo instintivamente, entonces te acompa. Su voz se desvaneció bajo mi mirada. Entiendo. ¿Puedo ir a verte? Bajé la mirada, no. Anoche también fui imprudente, no debería involucrarme con Javier en este momento. La relación con Javier se mantuvo en un estado poco saludable. De vez en cuando me enviaba mensajes. Cuando tenía tiempo, respondía, pero rara vez nos veíamos. Ya había pasado la edad de perder la cabeza por el amor. Pronto, entré en otro equipo, interpretando un personaje secundario. No era largo, ahí contacté a varios actores y los invité a audicionar. Comencé a preparar una nueva serie. La suerte profesional es algo indefinible. A los 22 años la tuve una vez, y después de los 27 llegó la segunda. Luego, otra serie web que filmé fue un éxito, y mi carrera finalmente comenzó a estabilizarse. Ese año, casi cumplía 29 años. Javier levantó la vista desde mi cuerpo, el deseo en su rostro aún no se disipaba. Se acercó a mi oreja, murmurando como un amante, ¿no piensas invitarme a actuar en tu serie? Demasiado caro, no molestes. Javier, puede ser gratis, incluso el dinero de mis próximos proyectos te lo doy. Vete, le grité, y él rió. Luego extendió la mano para tocarme la cara. Hermano Luis, lo digo en serio. Tu serie este año volvió a hacer famosos a varios. ¿No piensas hacerme famoso a mí? Incluso puso condiciones, preferiblemente que pueda actuar contigo. Justo durante un descanso de ambos, regresé a casa. Javier también vino. Papá, tío Javier, mi hija, al salir de la escuela y vernos, corrió feliz hacia nosotros. Mi hija conocía a Javier. Al principio, cuando hablaba por vídeo con ella, Javier siempre aparecía detrás para saludarla. Así, poco a poco, se hicieron cercanos. Luego, cuando sacaba a mi hija, Javier también venía disfrazado. Javier le entregó la bolsa que llevaba. Pequeña Sen, esto es lo que te trajo el tío. Mira si te gusta. Gracias, tío Javier. Javier miró a mi hija, absorta en desenvolver el regalo, y murmuró, ¿cuándo podré ser su otro padre? Sueña, ella solo tiene dos padres, un padre biológico y un tío. Pero a Javier no le importaba lo que dijera. Conforme mi hija crecía, cambié a la persona que la cuidaba, comenzando a enfocarme en su desarrollo integral. Después de todo, yo era hombre, no era conveniente llevarla siempre, además mi trabajo no me lo permitía. Elegir a alguien adecuado para cuidarla era mejor que hacerlo yo mismo. Papá, ¿estás muy ocupado? Mi hija preguntó con inocencia. ¿Cuidarme cuesta mucho dinero? Si gasto menos, ¿no tendrás que trabajar tan duro? Acaricié su cabeza y sonreí. Papá te está consiguiendo una herencia, para que puedas vivir feliz sin trabajar en el futuro. Al criar a un hijo, te das cuenta de que siempre hay preocupaciones, temes que sufra en el futuro, que su salud no sea buena, que tenga mucha presión, los problemas de la adolescencia. Y lo más importante, temes que cuando ya no estés, ella no esté bien. Al cumplir 30 años, comencé a preparar un nuevo proyecto. Muchos actores vinieron a hacer audiciones. También reservé un papel para mí, un personaje secundario con una presencia considerable. En el guión, este personaje tenía un conocido en el bando enemigo, y Javier vino a audicionar para ese papel. En realidad, ni siquiera necesitaba audicionar. Con su estatus, con solo decirlo, ni los inversores ni yo tendríamos motivos para negarnos. Incluso si quisiera el papel principal, sería posible. Y,
Por supuesto, durante el rodaje habría que promocionar. Cuando se difundió la noticia, además de los protagonistas, Javier y yo recibimos mucha atención. El hashtag de nuestra pareja ficticia revivió después de mucho tiempo. Esperen, ¿nuestra pareja ficticia muerta va a revivir? Abuela, tu pareja ficticia va a trabajar juntos de nuevo. Una serie que creí que nunca vería. Sabía que no habían terminado. Poco después, Javier y yo fuimos fotografiados saliendo de noche. En el vídeo, él me rodeaba los hombros con naturalidad. Ese día, las tendencias en redes sociales estuvieron muy animadas. Según dicen, los fans de nuestra pareja estaban de celebración. En la industria del entretenimiento no faltan parejas ficticias reales, tanto de hombres como de mujeres, pero instintivamente sentí que era mejor no abordar el tema. Sin embargo, Javier empezó a hacer de las suyas en internet. Javier publicó una frase de una canción: no tengo título, no me quejo mucho. Los internautas: Dios mío, el señor de apellido Javier presiona en plena noche @Luis. Hermano, con esa cara, ¿llevan años conociéndose y todavía no tienes título? Director Luis, dale un título, por favor @Luis. Sabía que ustedes eran reales @Luis. Hermano, ¿le vas a dar título o no? Hoy no podré dormir @Luis. Mis redes sociales se llenaron de notificaciones. Javier, con el teléfono en mano, leía los comentarios en voz alta y luego me miraba. Director Luis, ¿3 años de periodo de prueba no son suficientes? Puse cara de póker. 3 años, ¿no debería haberme aburrido ya? Javier, sin dejarme hablar, me cubrió la boca con un beso profundo. Él sonrió: ahora todos saben que te sigo sin tener un título oficial. Si se difunde, ¿cómo voy a presentarme ante la gente? Se lo buscó él solo, pero volvió a besarme, esta vez en los ojos. Luis, quiero ser tu novio, ¿puedo? Esos ojos almendrados empezaron a hechizar de nuevo. Esa noche, Javier comentó en redes sociales: gracias a todos los internautas. Espera, le pedimos a Luis, ¿y realmente te da un título? Desde entonces, Javier también tiene un apodo: el señor del título oficial. Epílogo: Javier. La forma en que Javier entró en la industria del entretenimiento fue simple. En su primer año de universidad, un cazatalentos lo descubrió. En ese entonces necesitaba dinero, así que se arriesgó. A los 20 años, aceptó un guión con 2 protagonistas masculinos y conoció a Luis. En la juventud, lleno de ímpetu, le pedían que interpretara un romance siguiendo un guión con alguien que encajaba perfectamente en su ideal. En su primer beso, la directora pasó medio día con ellos, pero al final no estaba satisfecha y les pidió que practicaran en privado. Así que, en el hotel, superando las barreras psicológicas, compartieron su primer beso sincero. Ese beso fue más bien una competencia. Tú no cedías, yo no cedía. El resultado fue que, en medio de ese beso apasionado, ambos tuvieron una reacción física y se separaron avergonzados. Luego, en el set, durante las escenas más intensas, a veces surgía esa reacción, y ambos se cubrían mutuamente. Después de terminar el rodaje, Javier soñaba con Luis, así que dio el primer paso, y tuvo éxito. Su relación secreta duró menos de un mes antes de que su agente lo descubriera. La agente, frustrada, le dijo: ¿acaso planeas enamorarte de cada persona con la que actúes? Javier, piensa, ¿qué tan joven eres? ¿Tienes que pagar las deudas de tu familia? ¿Quieres un futuro o no? Simplemente no puedes salir del personaje por ahora. No confundas esta ilusión con amor. Javier lo escuchó, pensó: si es solo una ilusión, se separarían. El tiempo le daría la respuesta. Así que tomó una decisión de la que se arrepentiría durante años. Pensó que, incluso separados, incluso sin él, Luis tendría un futuro brillante, y él aún podría estar al tanto de su vida. Pero no imaginó que, después de la ruptura, lo que llegaría sería la desaparición de Luis. En ese entonces, Javier no sabía cuánto tiempo estaría ausente Luis. Vio como todos poco a poco lo olvidaban. Solo él, en los días sin Luis, se dio cuenta de que ese amor había existido de verdad. Amaba a Luis. Esa obra parecía no tener fin. Fin.